Descubierta la increíble verdad que una faccineira notó y que transformó la vida de un millonario, Ana se miró en el espejo de su pequeño baño, con el sudor aún brillando en su frente. Tenía que preparar todo para un nuevo día de trabajo, asegurándose de que Miguel estuviera preparado para salir a la escuela. Hoy seré fuerte, se decía, aunque su corazón se sentía como una piedra en su pecho. Ser madre soltera en un barrio hispano de Brasil era una batalla diaria. Un desafiante teatro donde el escenario era la pobreza y los actores, la lucha constante por sobrevivir. Cada mañana, la enseñanza de su madre resonaba en su mente: siempre encuentra la luz en la oscuridad. Pero encontrar esa luz se volvía más difícil cada día. Al entrar en la mansión de Tomás, el millonario, Ana sintió que el aire pesado contrastaba con el brillante mármol y las lujosas decoraciones. Se maravilló de los objetos costosos, pero a medida que se movía de un salón a otro, esa sensación de asombro se convirtiendo en un molesto eco de vacío. Observaba a Tomás desde la distancia. Su mirada era un abismo de soledad y desesperación, y eso la inquietaba más que cualquier suciedad que pudiera eliminar ese día. ¿Qué había detrás de ese rostro adinerado? Se preguntó si él alguna vez había sentido la necesidad de luchar por algo con tanto amor como ella luchaba por su hijo. Con cada visita, las conversaciones comenzaron a fluir. Ella hablaba de sus sacrificios, de cómo Miguel era su razón de ser, y él, entre susurros de presión, comenzaba a abrirse. ¿Qué significa ser el mejor?, se cuestionaba Tomás, y Ana podía ver la angustia reflejada en sus ojos. Todo su dinero, su éxito, se sentía tan vacío al compararlo con el amor puro de un hijo. Pero un día, la vida de Tomás dio un giro gélido. Recibió una llamada devastadora sobre su familia que lo sumió en una profunda tristeza. Ana lo encontró de pie, inmóvil, como si el piso hubiera colapsado bajo sus pies. Su dolor era palpable, resonó en las paredes de esa mansión rechoncha. Sentía que todo lo que había construido no era suficiente para llenar el vacío que lo atormentaba. Sin pensarlo, Ana se acercó, el miedo nublando su juicio. ¿Tenía el derecho de involucrarse en su miseria? Era su jefe, el dueño de esa ostentosa mansión, y ella solo una faccineira. Pero su corazón latía fuerte, empujándola a ser el apoyo que él necesitaba. Así, su dilema moral emergió: ¿debería cruzar esa barrera de clases, dejar que sus propios miedos se drenaran ante el sufrimiento de otro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre ellos crecía, pero Ana sentía que era un camino peligroso. La presión de sus circunstancias la acechaba, y cada vez que miraba a Tomás, el dolor en sus ojos le recordaba su propia lucha. Comenzó a preguntarse si era lo suficientemente fuerte para ser su refugio sin perderse a sí misma. La idea de cruzar esa línea era aterradora. La tensión a su alrededor era un verdadero mar de emociones reprimidas. ¿Podrían ellos, dos almas tan diferentes, encontrar un camino que uniera sus mundos? Su historia era una mezcla de esperanza y miedo, de luces y sombras, con la revelación de un antiguo legado familiar aún por descubrir. La pregunta latía en el aire, dejando a Ana en la cuerda floja de la incertidumbre. El camino hacia la redención y el amor parecía más distante que nunca, y la verdad que podría desatar todo estaba surgiendo en un rincón oscuro de su historia. Ana permanecía inmóvil en la mansión, el sonido de su respiración compitiendo con el eco de su propio corazón. Al dirigirse hacia Tomás, la tensión crecía en su interior. Aquel hombre había logrado acumular riquezas y estatus, pero era el dolor lo que realmente definía su vida. ¿Cómo podía ofrecer consuelo cuando sus propias cargas eran tan abrumadoras? Sin embargo, allí estaba, sintiendo una responsabilidad que trascendía las expectativas que la sociedad tenía de ella. Decidió que no podía simplemente ser un observador, debía actuar.
Sabía que su mirada compasiva podría ser el primer paso para romper el hielo que había congelado a Tomás en su tristeza. Con voz firme, se acercó más y le habló con sinceridad. A veces, cargar con el dolor solo nos aleja de aquello que realmente importa, le dijo, sintiendo que sus propias palabras resonaban en su alma. Esa interacción, aunque breve, marcó una pauta en la relación de ambos. Ana se convirtió en la portadora de luz en la oscuridad de Tomás, y a medida que pasaban los días, el enfoque de su propio sacrificio comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que sus intervenciones también la ayudaban a enfrentar sus propios miedos, mostrando una nueva faceta de su personalidad que había permanecido oculta, incluso para ella misma. Encontró en su conexión con Tomás una oportunidad para crecer. Con cada día que pasaba, Ana empezó a reflexionar sobre sus propias aspiraciones. Siempre había dedicado sus esfuerzos a cuidar de Miguel, y aunque eso era su trabajo más preciado, sentía que debía encontrar un equilibrio entre su rol de madre y sus propios deseos. La chispa de la ambición comenzaba a avivarse en su interior, impulsada en parte por las vivencias compartidas con Tomás. Así, decidió que el crecimiento personal era tan necesario como su papel de madre. Con esta nueva perspectiva, su jornada en la vida laboral comenzó a transformarse delicadamente de la mera supervivencia a una búsqueda activa de progreso. Un día, mientras limpiaba el estudio de Tomás, encontró un libro antiguo, cubierto de polvo. Sus páginas amarillentas hablaban sobre la filosofía del éxito y la riqueza interior. Al leer, Ana sintió que despertaba una llama en su interior, un aguijón que la empujaba a explorar sus propios sueños y metas profesionales. El verdadero legado no era solo el dinero, sino el impacto que uno puede generar en la vida de los demás. Ese descubrimiento ayudó a estructurar un nuevo objetivo, establecer un pequeño negocio, una iniciativa que combinara su pasión por la limpieza con un servicio al cliente más personalizado. Era un reto grandioso, pero la creciente conexión con Tomás le daba coraje. Ella comenzó a esbozar planes en su mente, diseñando estrategias de cómo levantar su proyecto. Sin quererlo, había encontrado en su relación no solo una oportunidad de empatía hacia el dolor ajeno, sino un medio para confrontar su propia dolorosa realidad. Estos momentos de autoevaluación la llevaron a desear compartir sus aprendizajes también con otros, en un círculo motivacional que pudiera brindar apoyo a otros que estuvieran atravesando dificultades. Sin embargo, la pregunta seguía persiguiéndola: ¿podría realmente emprender este viaje sin perderse en la relación con Tomás? Mientras sus ideas tomaban forma, lo que antes era solo una ambición comenzó a transformarse en un compromiso serio. Sin embargo, la línea entre él y ella seguía siendo difusa, y Ana no podía evitar preguntarse si esta conexión emocional abriría puertas o crearían un complejo laberinto lleno de expectativas no correspondidas. La realidad de su situación la asaltó. El verdadero desafío no solo serían sus inseguros pasos hacia el futuro, sino la evolución de su relación con Tomás. Al finalizar su jornada laboral, una sensación de inquietud dominó su mente. Encontrarse en un punto de ruptura no solo era un desafío, era una oportunidad de redescubrirse. Ana miró hacia el horizonte, los sueños golpeando fuerte, y la visión de su futuro entrelazada con el de Tomás. Las decisiones que tomaría a partir de ahí podrían hacer tambalear las bases de su vida, desmoronando los límites antes establecidos y llevándola hacia un camino donde podría enfrentar su mayor temor. El impulso hacia adelante era imperativo, mientras su pecho se llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Sería posible forjar su propia historia de éxito mientras ayudaba a Tomás a enfrentar su propia oscuridad? La vida les presentaba una nueva encrucijada, esos momentos divinos donde el destino se decide con valentía. Ana se despertó el siguiente día con la determinación palpitable en sus venas. A pesar de las dudas que la asediaban, sabía que el camino que había comenzado a forjar no podía detenerse. La mañana brillaba con un sol radiante, reflejando el brillo de sus nuevos desafíos. Había una reunión de vecinos, y decidió asistir para obtener más información sobre cómo iniciar su propio negocio. La idea de poder dar ese primer paso hacia su independencia la llenaba de emoción. Al llegar al lugar, se encontró con un ambiente cargado de energía. La gente se agrupaba en pequeños círculos, compartiendo ideas y perspectivas. Ana se escuchó a sí misma dudando sobre si debía hablar o permanecer en silencio.
Sin embargo, el recuerdo de Tomás, su lucha y su fortaleza, la inspiraron a unirse a la conversación. Con voz temblorosa, tomó la palabra. Soy Ana, y tengo la intención de abrir un servicio de limpieza personalizado. Quiero ofrecer un enfoque que no solo limpie, sino que también brinde un toque de cuidado y empatía hacia aquellos que lo necesitan. Las miradas se volvieron hacia ella, algunos sorprendidos, otros interesados. Uno de los hombres del grupo se acercó. Se presentó como Javier, un empresario local que había comenzado con un servicio similar años atrás y sabía lo que se necesitaba para hacer despegar un negocio. La conexión con Javier fue instantánea. Compartió sus experiencias, tanto los fracasos como los éxitos, brindando consejos prácticos sobre cómo se había hecho un nombre en la comunidad. Ana escuchaba atentamente, atrapada por la visión que él proyectaba. ¿Sería posible que ella pudiera alcanzar ese mismo nivel de éxito? El impulso de avanzar comenzó a afianzarse en su interior. Pensar en su futuro, en Miguel y en el impacto que podía tener, la llenaron de una renovada confianza. Mientras continuaba conversando con Javier, le reveló que su padre había tenido un negocio similar pero lo había tenido que cerrar debido a malas decisiones financieras. Una chispa en su interior se encendió al escuchar esta historia, una señal de que también ella debía aprender a equilibrar su pasión con la planificación estratégica. Así, decidió acercarse a Tomás después de la reunión para discutir su idea y pedirle consejo. Sabía que su experiencia podría ser valiosa, incluso si todavía lo veía como un hombre en el que su dolor predominaba. Al acabar la reunión, Ana se encontró frente a frente con Tomás en el jardín de la mansión. La tarde era cálida, y el aire parecía estar cargado de posibilidades no expresadas. Sin embargo, el estado emocional de Tomás era palpable, un aura de melancolía habitaba en él. Ana se armó de valor, abordando el tema con una mezcla de nerviosismo y determinación. Le pidió que compartiera su historia, algo personal que pudiera ayudarle a definir su propio enfoque empresarial. La conversación se tornó profunda. Tomás compartió sus fracasos y la sensación de desposesión que había sentido a pesar de su fortuna. Ana sintió un fuerte sentido de identificación con el dolor ajeno, pero al mismo tiempo su percepción sobre la vida de Tomás se transformó. Cada experiencia que él relataba resonaba fuertemente en su propio viaje. Se preguntaba, entonces, ¿podía realmente ayudarle a él mientras buscaba su camino hacia el éxito? Ella no podía dejar de pensar que lo que ambos estaban atravesando, su dolor y el de Tomás, podría ser una base para una colaboración significativa. Pero la pregunta retumbaba en su mente, ¿sería capaz de mantener su voz propia mientras ayudaba a Tomás a encontrar la suya? De repente, se dio cuenta de que su propio viaje no solo se trazaría a través de su proyecto, sino que también podía entrelazarse con el de Tomás. Podrían elevarse juntos, pero para eso, debía aprender a establecer límites claros y cuidar de su propio espíritu. Al concluir la tarde, una revelación le golpeó con fuerza, un destello de claridad. Había caminos que podía explorar, decisiones que tomar y la inevitable verdad, su éxito estaría ligado a la disposición que tuviera de mirar hacia adentro y desafiar sus propios límites. Con una mezcla de certeza y ansiedad en su corazón, avanzó hacia la entrada de la mansión. El momento de la verdad había llegado, pensó, preguntándose si este sería su verdadero punto de inflexión. Mientras la sombra de la noche comenzaba a envolver la mansión, Ana enfrentó una decisión que podría marcar su vida para siempre. ¿Pondría a prueba su propio crecimiento en las próximas semanas, dejando atrás las dudas que aún la acechaban? Podría ser en este nuevo impulso que Tren creara una vida que jamás había imaginado. Ana despertó a la mañana siguiente con el eco de sus pensamientos aún frescos. La sensación de incertidumbre persistía, pero en su interior había comenzado a fraguarse una idea: cada paso que daría para construir su negocio no sería solo un acto de independencia, sino una forma de sanación personal. Decidió que no bastaba con soñar, necesitaba formular un plan concreto que comenzara a darle forma a sus anhelos. En el transcurso del día, Ana se puso a investigar sobre los aspectos legales y financieros del inicio de negocios. Se sentó frente a su laptop, tecleando información sobre licencias, seguros y presupuestos. Mientras navegaba por Internet, cada clic la acercaba a un destino que antes parecía imposible.
Recababa información y, al hacerlo, se sentía más competente y empoderada. Cada detalle la ayudaba a vislumbrar un panorama más amplio, un futuro donde su desarrollo profesional iba de la mano con su crecimiento personal. Sin embargo, también fue durante esa búsqueda que comenzó a surgir la duda nuevamente. Pensó en su escaso conocimiento de gestión empresarial y se preguntó si realmente podía enfrentar la competencia. En ese momento de vulnerabilidad, recordó las palabras de Javier sobre la importancia de rodearse de personas que complementaran sus habilidades. Decidió anotar en un cuaderno las personas que conocía y que podrían aportarle conocimientos específicos. A la mañana siguiente, se reunió con Sofía, una amiga de la universidad que había estudiado administración de empresas. Sofía era organizada y metódica, cualidades que contrastaban con la pasión desenfrenada de Ana por su proyecto. Durante el encuentro, Ana compartió su visión. Sofía, con un brillo decidido en los ojos, se comprometió a ayudarla. Juntas comenzaron a trabajar en un plan de negocios y en estrategias de alcance. Sofía le mostró cómo definir claramente su propuesta de valor, lo que la hizo reflexionar sobre la singularidad de su idea de limpieza con empatía. Pero, en medio de las sesiones de trabajo, Ana notó un paralelismo inquietante entre su resistencia a avanzar y la tristeza de Tomás. Se preguntaba si él había estado dispuesto a aprovechar las manos que se le ofrecían para ayudarle en sus propios momentos de crisis. La conexión entre los dos había revelado una faceta de su carácter que ansiaba superar, la tendencia a asumir las cargas del mundo sola, sin aceptar la ayuda que podía recibir. Reflexionando sobre esto, decidió que no solo quería ser un líder capaz de alzar su propio vuelo, sino también alguien que pudiera inspirar a otros a liberarse de sus pesos. Su charla con Tomás había dejado claro que, al abrir su negocio, podría crear un espacio donde los clientes no solo recibiesen un servicio, sino un trato que reconociese su humanidad. Este pensamiento la llenó de una nueva energía. Levantó la vista hacia el espejo de su sala, se observó detenidamente y, con firmeza, se dijo a sí misma que estaba lista para afrontar sus propios demonios y proseguir. En su mente, se formó una nueva estrategia, utilizar sus interacciones con Tomás como un aprendizaje más. Ángulo con ángulo, podrían crecer y evolucionar. Tenía que acercarse a él de nuevo, no solo como amiga, sino como una posible socia. El dilema de ayudar a Tomás ahora parecía conforme a su propósito, una oportunidad para equilibrar sus ambiciones y contribuir a la sanación de ambos. Con estos pensamientos dando vueltas, Ana tomó la decisión de invitar a Tomás a una reunión formal para discutir una posible asociación. Había mucho en juego y un fondo emocional que debía navegar. Pero en su corazón, eufóricamente titilante, sabía que su impulso hacia adelante dependía de su valentía para entrar en terreno desconocido. Justo cuando se disponía a hacer la llamada, el timbre del teléfono la interrumpió. Era Javier, quien la había llamado por algún motivo que parecía urgente. La incertidumbre se apoderó de Ana. ¿Qué más tendría que descubrir? ¿Sería esta la revelación que cambiaría el curso de su vida laboral y personal? Su corazón latía con fuerza mientras atendía la llamada, consciente de que una nueva capa de su historia estaba a punto de ser desvelada. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al responder la llamada. La voz de Javier, cargada de emociones, rompió el aire tenso de la habitación. Ana, necesito que escuches esto. Hay algo que debes saber sobre una oportunidad que puede cambiarlo todo. Su corazón palpitó con intensidad ante la posibilidad de un nuevo rumbo. Cada palabra de Javier parecía contener un peso aún por descifrar, como si el destino le susurrara desde el otro lado del teléfono. Javier continuó exponiendo una idea que se revelaba como una conexión inesperada, una plataforma emergente que unía a pequeñas empresas con clientes a través de un enfoque basado en la sostenibilidad y la efectividad. Mientras escuchaba, su mente empezó a trazar paralelismos con su propio proyecto, visualizando cómo su concepto de limpieza con empatía podría encajar perfectamente en ese esquema. La oportunidad estaba, por fin, al alcance de su mano. Sin embargo, la emoción tornó su rostro enfruncido cuando se dio cuenta de la exigencia que esto implicaba. ¿Estaba lista para competir en un mercado que prometía pasar por encima de su posible inseguridad? No podía dejar que el miedo la paralizara.
La respuesta no llegaría si se mantenía en la sombra de sus dudas. Se enfocó, entonces, en el camino a seguir, y a pesar del nerviosismo, decidió que haría todo lo posible por aprovechar esta nueva información. Javier, ¿cómo podemos trabajar juntos para que esto suceda?, preguntó con determinación. El diálogo fluyó rápidamente, y el entusiasmo de Javier se hizo contagioso. Propusieron un plan para perfilar la propuesta y ajustarla a las necesidades del mercado. Ana, sintiéndose cada vez más como una socia activa, se permitió soñar en grande. En este nuevo espacio, su idea de negocio podía no solo prosperar, sino que podría ser un motor de cambio, ofreciendo no solo limpieza, sino un sentido de conexión humana. A la mañana siguiente, después de haber estado despierta la mayor parte de la noche ideando estrategias, Ana se revisó en el espejo. Había dado un paso monumental al aceptar que necesitaba la ayuda de otros y, más importante, que su visión tenía valor. Estaba lista para ser una empresaria proactiva, sin miedo a asumir riesgos. No obstante, la incertidumbre persiste como un eco en su mente. ¿Sería capaz de ejecutar todo lo que soñaba? ¿Las dudas de su capacidad para gestionar un negocio no la limitarían? Ana notó que cada decisión que tomaba se conectaba con su deseo de trascender, no solo por ella misma, sino por Tomás también. La posibilidad de que él formara parte de este viaje la llenaba de energía. Reflexionó sobre lo que había aprendido en su conversación anterior y se sintió impulsada a abordar a Tomás. Tenía que compartirle todo sobre el proyecto y discutir su potencial como socio. Necesitaba la perspicacia y la experiencia de Tomás, que podría acompañarla en esta travesía empresarial. Al llegar a la cafetería donde Bereinó ver a Tomás, los nervios la invadieron. Se sentó, tomó un respiro profundo y sonrió cuando lo vio llegar. Sin embargo, al contemplar su rostro adusto, algo en su interior se fragmentó. ¿Era el momento adecuado? Una parte de ella lo dudaba, pero conocía muy bien el significado de actuar a pesar del miedo. Repasó mentalmente todos sus argumentos y perspectivas, lista para presentar no solo una idea de negocio, sino también una invitación a sanarse juntos. Tomás, comenzó, notando que su voz titubeaba un poco, he estado pensando en nosotros, en nuestras luchas. Creo que podemos apoyarnos mutuamente. Juntos podemos construir algo increíble. Su propuesta, a pesar de lo que podría implicar, era un paso hacia la superación. La expresión de Tomás cambió, sus ojos reflejaban preocupación y curiosidad. ¿De qué hablas, Ana?, preguntó, y su voz sonó un poco más esperanzadora. El momento de verdad se acercaba, la revelación de una oportunidad que también podría cambiar el curso de su vida estaba a punto de ser desvelada. Ana sintió cómo la historia giraba en su contra y en su favor, tejiendo un emocionante desafío. ¿Tomaría Tomás la oferta o la oportunidad se desvanecería? En ese instante, el futuro era incierto, y el juego había comenzado. Los ojos de Ana se afilaron, observando detenidamente a Tomás desde la otra parte de la mesa. En su interior, la ansiedad y la determinación chocaban como olas en una tormenta. La decisión que estaba a punto de tomar no afectaría solo sus vidas, sino que implicaba un cambio profundo en su relación, en cómo ambos se veían a sí mismos y a sus posibilidades. Tomás, insistió, recuperando un poco de firmeza en su tono, hay un proyecto que he estado desarrollando. Es más que un simple negocio, es una forma de crear conexiones auténticas basadas en la empatía. Podemos construir algo que no solo genere ingresos, sino que también impacte en la vida de las personas. Las palabras se deslizaban de sus labios con una convicción renovada, cada sílaba tejía su visión con la realidad que anhelaba. Lo que Tomás respondió no era lo que Ana esperaba. ¿Y si fracasamos? ¿Y si perdemos lo poco que tenemos? La vida ya ha sido dura con nosotros, Ana. No puedo asumir más riesgos, dijo, sus ojos cargados de una vulnerabilidad que ella nunca había notado. Un estallido de emociones cruzó la mente de Ana. Era cierto, habían vivido tiempos difíciles, pero una chispa ardía en su interior. Tomás, los fracasos son parte del camino. Pero también lo son las oportunidades. ¿No sería más doloroso quedarnos con esa duda? Imagina todo lo que podríamos lograr juntos.
Ana discernió que su papel no solo era el de presentar una idea, sino el de servir como un pilar de apoyo para Tomás, quien siempre había sido la voz de la razón de la vida de ambos. Una parte de ella, hasta ese momento oculta, comenzó a aflorar, una líder determinada a buscar la verdad detrás de su potencial. Ante ese espejo, no solo debía demostrarle a Tomás que podían triunfar juntos, sino también afectar su percepción sobre lo que realmente eran capaces de alcanzar. Mientras rasgaba las barreras de las dudas que lo mantenían anclado, Ana supo que debía ir más allá de las palabras. Te he visto trabajar incansablemente. Tu dedicación y talento son únicos. Imagine cómo podríamos combinar nuestras fortalezas. Lo que estamos tratando de construir no es solo un negocio, es una nueva identidad. Con cada frase, Ana sentía que su seguridad aumentaba. Tenía que hacerle entender que la inversión emocional en este proyecto significaba una inversión en sí mismo, en su salud mental y emocional. Su voz resonó con una energía que hasta ella misma desconocía. Esto no es solo mi sueño, lo comparto contigo. Juntos somos más fuertes. El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo estuviese suspendido. Tomás observó a Ana con una mezcla de asombro y consideración. En su mirada, se formó una decisión, una lucha interna que él sabía que debía confrontar. Ana siguió respirando, esperando, cada segundo parecía alargarse en el espacio que los rodeaba. Finalmente, Tomás tomó aire y, con un semblante más relajado, comenzó, si vamos a hacerlo, quiero estar dentro, pero con mi propio enfoque. Tendremos que redefinir la estrategia y asegurarnos de que cada detalle esté bien cubierto. La luz que se encendía en sus ojos comenzó a infundir una nueva esperanza en Ana. Sin embargo, a medida que comenzaron a concretar sus ideas sobre la propuesta, Ana sintió una punzada en su pecho cuando recordó las advertencias de Javier sobre la competencia feroz. El mundo del emprendimiento no era un camino lineal y esa incertidumbre hacía eco en su mente. Esa misma noche, mientras se sentaba sola frente al ordenador para redactar las líneas de su propuesta, la tensión volvió al aire. La ambición la golpeó con fuerza, pero también la realidad de sus miedos. Sería crucial que se preparara ante la inminente presentación tanto a Tomás como a Javier. Al finalizar el primer borrador, Ana sintió que había hecho un avance y, al mismo tiempo, una revelación angustiante, debía reconocer sus débiles cimientos de negocios y quería construir algo sólido. El futuro era incierto, pero ya no podían volver atrás. Con la decisión de preparar su mente y corazón para lo que viene, Ana llevó su mano al teclado, lista para enfrentarse a la verdad de sus capacidades y a la competencia escalofriante que podría amenazar sus sueños. Sin embargo, al cerrar el documento, una notificación apareció en su pantalla: Javier quiere hablar contigo urgentemente. Con el corazón en la mano, Ana supo que esta llamada podría ser el catalizador de todo lo que estaba por construir o el desplome de sus esperanzas. El momento crítico se acercaba, y el suspenso jugueteaba con su determinación. ¿Qué revelaría Javier esta vez? Ana respiró hondo antes de responder a la llamada de Javier. Su mente era un torbellino, cada pensamiento claro y nítido, pero cargado de una presión que apenas podía soportar. En su voz, intentó transmitir la calma que deseaba sentir. Hola, Javier, ¿qué sucede? El tono de Javier era inusual. Un halo de seriedad rodeaba cada palabra. Ana, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo. He estado escuchando rumores en el sector. Hay competencia que se está moviendo rápido y podría ser una amenaza para nosotros. La mención de la competencia provocó un escalofrío que recorrió la espalda de Ana. Sabía que el camino hacia un emprendimiento exitoso estaba plagado de obstáculos, pero ahora, aquellos rumores eran como sombras acechantes. ¿Qué tipo de competencia?, preguntó, intentando mantener su voz firme. Aparece una nueva startup que propone lo mismo que nosotros, pero han conseguido captar la atención de inversores importantes. No podemos quedarnos atrás, necesitamos un enfoque más sólido en nuestra propuesta. La revelación era un golpe directo a la confianza que comenzaba a forjar en su idea. La sensación de que todo podría desmoronarse la hizo cuestionar no solo su proyecto, sino toda su resolución. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, una parte de ella se encendió en desafío. Entiendo, Javier.
Trabajaré en ello. No podemos permitir que el miedo nos paralice. En cambio, deberíamos considerar también que nos hace únicos. ¿Qué podemos ofrecer que sea diferente? Es justo por eso que te llamé, Ana. Quiero que propongas una reunión. Necesitamos reestructurar nuestro enfoque, definir bien cuáles son nuestras ventajas competitivas, sugirió Javier, y en su voz había un destello de admiración. Sí, claro. Lo haré, respondió Ana, aunque su mente comenzaba a girar en torno a un torrente de estrategias. La incertidumbre también traía consigo una brizna de motivación. Ya no era el momento de dudar, sino de actuar. La conversación terminó y Ana sintió como si hubiera despertado de un sueño. La presión ahora exigía de ella no solo que lamentara las dificultades, sino que forjara un camino claro hacia el éxito. Volvió a sentarse frente al ordenador, y con cada palabra que tecleaba, la idea de que el fracaso no era el fin se hacía más fuerte en su interior. Dedicó horas a investigar sobre sus competidores y a identificar sus puntos débiles. La valentía comenzó a prevalecer sobre la ansiedad. Cada pequeño hallazgo se convertía en una pieza del rompecabezas que la empujaba a definir su propuesta. Lo que había sido un susurro de duda se tornaba en un grito de determinación. Mientras la noche avanzaba y la pantalla se iluminaba con su esfuerzo, un nuevo diseño de estrategia comenzó a tomar forma. Pasar de ser simplemente una idea a una propuesta visionaria requería algo más, algo que solo ella podía ofrecer. Voy a mostrarles que tenemos una filosofía única, murmuró para sí misma, ilusionándose con la idea de presentar no solo un proyecto, sino una identidad. El amanecer llegó con el compromiso de que lo que tenían en mente no solo se quedaría en palabras. Ana sabía que se enfrentaba a decisiones que moldearían no solo el destino del emprendimiento, sino su propia evolución personal y profesional. Justo cuando Ana se sintió preparada para dar un salto significativo, sonó su teléfono. Era un mensaje de Tomás: necesitamos hablar del enfoque que vamos a tener. Hay algo que debes saber. La inquietud se apoderó de ella de nuevo. La incertidumbre regresaba a su corazón, recordándole que, aunque había comenzado a construir una nueva identidad, la fortaleza que había manifestado iba a ser puesta a prueba una vez más. ¿Qué revelaría Tomás esta vez que podría desestabilizar su recién hallado impulso? Ana miró la pantalla de su teléfono, el mensaje palpitaba como un latido en su pecho. La expectativa se hizo ante la amenaza inminente de lo que Tomás pudiera revelar. Se preguntó si estaba preparada para esa conversación, si su renovada determinación podría resistir un nuevo golpe. Consciente de que no había tiempo que perder, decidió que no dejaría que esa inquietud la dominara. Se levantó, se preparó un café y buscó apaciguar su mente. Mientras esperaban a que el agua hirviera, comenzó a hacer una lista mental de posibles situaciones, ventajas y desventajas. Esa práctica le había sido útil, una herramienta para enfocar su energía en lugar de dispersarla en ansiedad. Tomás llegó poco después. Ana lo recibió con un gesto amistoso, pero la gravedad en sus ojos no pasó desapercibida. Se sentaron frente a frente, la mesa entre ellos parecía un campo de batalla que ninguno quería cruzar. Sobre la estrategia, comenzó Tomás, su voz resonando con una mezcla de dudas y esperanzas. He estado investigando a los competidores, y hay algo que creo que debemos considerar seriamente. Las diferencias que pensábamos que teníamos se están difuminando con la rapidez de sus movimientos. Necesitamos una idea disruptiva, algo que haga que nos vean como los pioneros, no como la alternativa. Ana frunció el ceño, su mente girando como un trompo. Era un reto, un desafío a su reciente autoconfianza. Pero podemos usar eso a nuestro favor. ¿Y si nos enfocamos en crear una experiencia para el usuario que sea única y memorable? No es solo una cuestión de producto, sino de cómo conectamos con nuestras audiencias, propuso, el fervor encendiéndose en su voz. Es un buen enfoque, pero también significa que debemos invertir más tiempo y recursos. Estoy hablando de campañas de marketing más agresivas y un refuerzo en nuestro desarrollo de producto. Vamos a necesitar reestructuración, contestó él, sus ojos escrutando su reacción. El peso de las palabras de Tomás cayó sobre ella con fuerza. Momentos atrás, la inspiración fluía con claridad, pero ahora surgían nuevas dudas.
¿Estaba dispuesta a sacrificar recursos en algo tan incierto? Sin embargo, su instinto le decía que era el camino correcto, aunque requeriría toda su fuerza. ¿Cuál es el siguiente paso?, inquirió Ana, sintiendo que su determinación comenzaba a estabilizar la incertidumbre que la envolvía. Había elegido ser una guerrera, no una espectadora. Tomás sonrió levemente, como si el compromiso de ella le hubiera brindado un nuevo aliento. Deberíamos crear un prototipo y hacer un lanzamiento privado. Recoger información valiosa y luego articular lo que podemos ofrecer en un rango más amplio. Es arriesgado, pero podría ser la clave. El brillo en sus ojos se matizó con la seriedad de lo que estaban a punto de emprender. Pero debiendo un análisis profundo del mercado. No podemos cometer errores de nuevo. Esto puede ser una revolución o nuestra caída, le dijo, consciente de que cada decisión que tomaran podría fundar o destruir su sueño. Con cada paso que daban, Ana sentía cómo sus habilidades se forjaban a través del desafío. Cada conversación la empujaba a redefinir no solo su papel en la empresa, sino también a ella misma. Era una transformación palpable. Mientras la tarde se desvanecía, con nuevos planes en marcha, un mensaje iluminó su teléfono. Era un correo de Javier con un asunto intrigante, urgente, novedades en el sector. Ana frunció el ceño. ¿Sería esa la pieza falta en su rompecabezas? La urgencia de la situación escaló, recordándole que cada segundo contaba. En ese momento de incertidumbre, un pensamiento se instaló en su mente, el tiempo de la verdad se acercaba. ¿Estaría todo lo suficientemente preparado para enfrentarlo? La luz del atardecer atravesaba la ventana, proyectando tonos anaranjados sobre la pantalla de su ordenador. Ana abrió el correo de Javier, su corazón marcando un compás acelerado. Cada palabra del mensaje era un misterio a desentrañar, y sabía que no podría permitir que la presión la desbordara. La ocasión exigía acción, no parálisis. Estimados colegas, la competencia ha lanzado una serie de innovaciones que han comenzado a captar la atención del sector. De la misma manera, los usuarios buscan más que solo productos, desean un propósito y conexión emocional con las marcas. Les insto a que consideren este enfoque si queremos hacer frente a los recientes avances. Las líneas de texto reverberaron en su mente. La propuesta de Javier no solo era un recordatorio de las amenazas externas, sino también una invitación a profundizar en su propio viaje de transformación. Ana empezó a escribir mentalmente un plan que combinaba su idea inicial de experiencia única con las tendencias de conexión emocional que Javier había apuntado. No podía ser solamente una cuestión de funcionalidad, debía conectar en un nivel profundo. Mientras tejía ese hilo en su mente, tomó un respiro, sentando una base sólida de confianza en su propio criterio. Voy a llevar esto al siguiente nivel, pensó, y se comprometió a poner en práctica su visión. La noche se instaló, y Ana, con zambas de determinación palpitando en su interior, comenzó a esbozar un esquema para presentar a Tomás. Decidir qué aspectos incluir en la propuesta la hizo cuestionar sus miedos pasados. Se aferró a su incipiente autoconfianza, ya no era la misma de antes, la que titubeaba ante la incertidumbre. Esta vez lo haría diferente. Mientras trabajaba, una revelación emergió de lo más profundo de su intelecto, jamás había explorado sus propias limitaciones. Las conversaciones previas con Tomás habían sido impulsos de claridad, pero ahora era su momento de evaluar y expandir sus propias capacidades. ¿Cuánto más podía aprender? ¿Qué fortalezas ocultas podía desplegar? La curiosidad se encendió en su interior, empujándola a buscar más allá de los límites que creía tener. Al día siguiente, la tensión fue sustituida por entusiasmo. Ana llegó a la oficina con un prototipo de presentación que combinaba su visión de experiencia emocional y las vigilantes observaciones de Javier. Esto va a ser un cambio de juego, se repetía en su mente mientras esperaba a que Tomás llegara. Cuando él finalmente apareció, los matices de seriedad en su rostro revelaron que había estado dándole vueltas a la misma idea. Pero el enfoque de Ana, que giraba hacia el corazón, era algo que Tomás no había contemplado del todo. Tras las primeras impresiones, realizaron un debate acalorado. Ana expuso su propuesta sin titubeos, cada palabra marcada por el ardor de su convicción. Necesitamos ser la opción que resuena a un nivel emocional.
Esa es la única forma de diferenciarnos, insistió. Tomás la miró fijamente, sopesando sus palabras. Pero había en su mirada un destello de aceptación que Ana no pasó por alto. Momentos después, la puerta se abrió y el equipo entró, trayendo consigo inquietudes adicionales sobre el desarrollo. En ese instante, Ana comprendió que no solo estaba lidiando con un producto, sino con el futuro de su carrera. La conversación evolucionó, entrelazando perspectivas y conocimientos. El ambiente se tornó en un hervidero de ideas. Así, Ana se dio cuenta de que las mejores respuestas surgían de la colaboración, no de la competencia. Pero el avance no fue el único descubrimiento de la jornada. Entre las contribuciones de su equipo surgió un dilema ético que la hizo cuestionarse: ¿estaba dispuesta a sacrificar la transparencia de sus métodos en beneficio de un éxito momentáneo? Este interrogante se instaló en su mente como una sombra. Mientras lidiaba con la encrucijada, un nuevo correo llegó a su bandeja: urgente, notificación de cambio de liderazgo en la compañía. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era el nuevo líder? ¿Qué impacto tendría en sus planes? El tiempo de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Su camino hacia la transformación personal se adentraba en aguas desconocidas. Ana se sentó en su escritorio, la notificación en su pantalla resonando como un eco de preocupaciones. La incertidumbre se sembró en su interior, pero en lugar de desmoronarse, esto avivó su determinación. Había recorrido un largo camino desde sus inicios como faxineira, y ahora se encontraba en el umbral de una transformación que había comenzado a forjar con sus propias manos. La decisión de seguir adelante era inminente. Bajo esa amenaza inminente, se sintió instalada en su poder personal. No bastaba con tener una idea, debía completar su propósito. Decidió coordinar una reunión de todo el equipo para discutir el cambio de liderazgo. Esperó ansiosamente a que todos llegaran, sintiendo la mezcla de nerviosismo y emoción. A medida que los miembros de su equipo iban arribando, les observó, notando cómo cada uno trajera consigo sus anhelos y dudas, entrelazados con un deseo palpable de hacer su proyecto realidad. Ella también podía sentir su energía, y en ese instante, supo que juntos formarían un baluarte. Cuando la reunión comenzó, Ana se abrió paso rápidamente. Estamos ante un cambio en la compañía, sin embargo, quiero que lo vemos como una oportunidad. Oportunidad para redimensionar lo que hemos estado construyendo y consolidar nuestro enfoque. Necesitamos ser transparentes y auténticos, declaró mientras sus ojos brillaban con fervor. Las palabras de Ana resonaron en el grupo. Nadie esperaba que ella tomara la batuta con tal confianza. Este era un nuevo capítulo, y su liderazgo era cada vez más reconocido. La atmósfera se cargó de motivación e impulsó a todos a contribuir con ideas sobre cómo podrían adaptarse a los cambios. En lugar de poner parches a los problemas, cada uno comenzó a definir sus fortalezas y objetivos, impulsados por el deseo de establecer propuestas innovadoras. Después de esa reunión, Ana se sintió renovada. Las dudas que habían estado acechándola se disiparon en el aire fresco de una nueva mañana. Sabía que el cambio no dependía únicamente de reflexiones individuales, sino de las interacciones que habían germinado en unidad de propósito. Comenzó a trazar un esquema donde cada miembro del equipo podría brillar y contribuir desde su propia esencia. Era tiempo de construir un proyecto que no solo fuera robusto, sino que también inspirara. Mientras trabajaba al lado de Tomás en la reconfiguración del negocio, una complicidad crecía entre ellos. Se dieron cuenta de que el dolor compartido había despertado una visión que trascendía la mera idea de competencia. Estaban construyendo un legado basado en el cambio y en la conexión humana. El aprendizaje mutuo era enriquecedor, desafiándose de manera que ambos se fortalecieran, reconociendo la vulnerabilidad como una fortaleza. Finalmente, llegó el día crucial en el que iban a presentar su propuesta a los nuevos directores. Ana se admiró frente al espejo por el camino que había tomado, observando cómo la determinación había esculpido su confianza. Sabía que este era un momento de verdad, pero no lo sentía como una opresión, sino como una oportunidad de mostrar todo lo que había logrado. Era el cierre de un ciclo de autoevaluación y, al mismo tiempo, un comienzo. El encuentro fue electrizante. Cuando Ana tomó la palabra en la reunión, su voz resonó con sinceridad.
Estamos convencidos de que el verdadero cambio comienza desde adentro, y hemos trabajado para crear no solo un servicio, sino una experiencia transformadora. Queremos ofrecer más que limpieza, anhelamos establecer relaciones genuinas con nuestros clientes, expuso, mientras fileteaba sus palabras con pasión. La presentación fue un éxito rotundo. No solo cautivaron la atención, sino que el nuevo liderazgo se sintió impulsado por la fuerza de la propuesta, validando su compromiso con la genuina conexión y los valores humanos. Ana y Tomás no solo habían presentado un proyecto, sino que habían forjado un manifiesto que resonaría en las decisiones futuras de la compañía. Mientras el equipo celebraba, Ana se dio cuenta de la magnitud de su crecimiento. No solo logró sellar su evolución profesional, sino que se sintió legítimamente reconocida en su papel. La batalla por su identidad y su futuro había dado testimonio de su fuerza interior, y finalmente pudo levantar la mirada al cielo sin dudar de su camino. Ana sonrió, una satisfacción profunda irradiando desde su interior. La conexión con Tomás se transformó en una sólida alianza personal y profesional que prometía un porvenir en donde la colaboración era la clave. La jornada de lucha había culminado, y un nuevo capítulo de sobresalientes promesas había comenzado para su vida y la de todos a su alrededor. Ana había encontrado su voz y, a partir de ese momento, la invitación a soñar en grande se convirtió en su lema. Sabía que esta era una historia de transformación, y con un impulso renovado, se comprometió a seguir creciendo, liderando, y llenando su vida de significado. Esta sería su más grande victoria personal. Si están aquí, necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias inspiradoras. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir con el alcance. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Actúen, su apoyo es fundamental.